A medida que se va acercando la fecha del sínodo de la sinodalidad, se van mostrando las cartas que van a jugar unos y otros. Hay un sector que quiere adaptar la Iglesia al mundo, que quiere que la Iglesia no desentone, no vaya en contra de lo que el mundo reclama y de lo que el mundo considera como normal, como bueno incluso. Y ese sector de la Iglesia que pide la creación de una nueva Iglesia afirma que las enseñanzas de Cristo y también de San Pablo, que van en contra de esa adaptación al mundo, no se deben a que fueran enseñanzas procedentes de Dios, sino que se debe a que eran enseñanzas procedentes del hombre Jesús. O dicho de otra forma, ciertas cosas que nuestro Señor enseñó, y lo mismo ciertas cosas que enseñó San Pablo, no eran palabra de Dios, mensaje revelado, sino fruto de la cultura de su época, fruto de una cultura que pudo tener un valor en su momento, pero que hoy ya no tiene ese valor y que es incluso un inconveniente, un obstáculo para la evangelización. Según ellos, que tienen una fijación absoluta en el sexto mandamiento, según ellos, si la Iglesia permitiera los actos homosexuales, las relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio, el divorcio, el sacerdocio femenino y otras cosas, que es lo que el mundo acepta y reclama, si la Iglesia aceptara eso, afirman, muchos de los que se han alejado volverían y otros no se irían. Saben que es mentira, lo saben, pero lo dicen. Y saben que es mentira porque todo eso lo lleva practicando la Iglesia protestante o las comunidades eclesiales no católicas, y sin embargo su crisis es aún mayor que la nuestra. El inconveniente que tiene esta tesis es que no es nueva. Ya fue estudiada por la Iglesia, es verdad que en un contexto muy distinto, pero ya fue estudiada por la Iglesia y rechazada como herejía en el Tercer Concilio de Constantinopla en el siglo VII, años 680-681. La Iglesia desde el principio debatió intensamente e hizo frente a muchas herejías en torno a la naturaleza de nuestro Señor. En ese concilio quedó claro que Jesucristo era una sola persona, no dos, una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que era eterna, pero que por la encarnación había adquirido también la naturaleza humana. Y esa naturaleza divina, propia del Hijo de Dios, se unió en la persona divina con la naturaleza humana. Un solo Dios, tres personas distintas, pero el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, al hacerse carne, asume la naturaleza humana y es verdadero hombre sin dejar de ser verdadero Dios. Esta naturaleza humana de Jesús tiene voluntad humana y tiene también inteligencia humana. El Tercer Concilio de Constantinopla establece que la voluntad humana de Jesús está siempre libremente de acuerdo con la voluntad divina de Jesús. Y que Jesús, en cuanto hombre, goza por su unión con la naturaleza divina en la persona divina de Jesús. Jesús, en cuanto hombre, goza también de la inteligencia divina, de lo que se llama la omnisciencia. Hay que aclarar algo sobre la omnisciencia. Hay
una ignorancia que se llama ignorancia negativa y que consiste en no saber determinadas cosas o en no ser conscientes de que se saben. Y hay una ignorancia que se llama privativa, que consiste en no saber aquello que se debería de saber. La inteligencia humana de Jesús, unida a la inteligencia divina del Hijo de Dios, no tenía de ningún modo, repito, es declarado herejía el que diga lo contrario, no tenía de ningún modo la ignorancia privativa, es decir, de cara a aquello que consistía su misión, la misión por la cual Cristo el Verbo se había encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad se había hecho hombre, de cara a su misión, el Jesús hombre sabía todo lo que necesitaba saber para poder enseñar lo que el hombre necesitaba conocer para llegar a la santidad y a la vida eterna. No había en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, no había en el hombre Jesús una ignorancia privativa que le impidiera conocer algo que era necesario que conociera para poder enseñarlo, para poder enseñar lo que teníamos que hacer para seguir el camino de Dios y llegar a la vida eterna. Dicho de otra manera, la cultura de Jesús, el ambiente de Jesús, no influyó, no condicionó las enseñanzas de Cristo, porque tenía la inteligencia divina. Y esa cultura de Jesús, que quizá le condicionó en otras cosas, no afectó de ningún modo a todo aquello que tenía que saber para llevar a cabo la misión de la redención por la cual el Verbo se había hecho carne. Es por lo tanto una herejía decir que nuestro Señor enseñaba preceptos humanos, o decirlo de San Pablo. Es una herejía decir que nuestro Señor estaba condicionado por su época y que cuando hablaba y enseñaba cosas que son contrarias a lo que el mundo hoy exige de nosotros, lo hacía porque no era más que un hombre y estaba enseñándonos lo que entonces los hombres consideraban bueno. Esta nueva iglesia afirma que cuando Jesucristo enseñaba, en realidad no era el Hijo de Dios el que enseñaba. Cuando enseñaba, quiero decir, determinadas cosas contrarias a lo que el mundo exige que aceptemos. Tenemos que aceptarlo, dicen, porque eso que enseñó Jesús no procedía de Dios, sino que procedía del hombre, de la cultura de su época, que condicionaba, que cegaba incluso la inteligencia divina. Ya en el siglo VII, esto fue declarado como una herejía. Nuestro Señor, Dios verdadero y hombre verdadero, también en cuanto hombre, gozaba de la inteligencia divina, de la omnisciencia, y sabía al menos todo lo necesario para llevar a cabo la misión de ser nuestro Maestro y de ser nuestro Redentor. Hay que volver a lo que decía al principio. ¿Por qué todo esto? Porque se busca someter la Iglesia al mundo. Quizá lo hagan con buena voluntad, no lo sé. Quizá piensen que de esa manera vamos a ser aceptados, tolerados, vamos a poder tener un margen de libertad, no lo sé. A mí me suena a aquello que ocurría en los primeros siglos cuando echaban un poco de incienso ante la estatua del emperador y con eso pensaban que ya podían seguir ejerciendo como cristianos sin que nadie les molestara. Los mártires dijeron que no, y fueron mártires, y salvaron nuestra fe de una forma
íntegra. Pero además, de verdad, no entiendo cómo pueden decir que Jesucristo estaba condicionado por su cultura. ¿Cómo pueden decirlo cuando nuestro Señor rechaza el divorcio aceptado en todas las culturas del entorno, empezando por la judía? Cuando nuestro Señor no le importa romper la sacratísima ley del sábado, porque primero era el hombre y luego el sábado. Cuando nuestro Señor rechaza la importantísima ley del talión que permitía la venganza, ojo por ojo, diente por diente, y enseña que no solo hay que perdonar, sino incluso amar al enemigo. O cuando nuestro Señor comía con publicanos y pecadores, se dejaba ayudar por mujeres, incluso por prostitutas, y cuando hizo de una mujer el apóstol de los apóstoles, como ocurrió con Santa María Magdalena, cuando la envía a anunciar a Pedro, a Juan, a Santiago, que Él ha resucitado. Son tantos los ejemplos de que Jesús rompe la cultura de su época en todas aquellas cosas que tenía que hacerlo, que me parece imposible creer de buena fe que Jesucristo esté condicionado por esa cultura. No es ya solo lo que enseña la Iglesia. La inteligencia humana de Jesús, unida a la inteligencia divina, sabe al menos todo lo necesario para llevar a cabo la misión de enseñar y la misión de redimir, para la cual el Verbo se ha hecho carne. No solo es eso, sino que es el sentido común, es la palabra de Dios la que nos está enseñando que Jesús no estuvo condicionado por su época. Quizá no se dan cuenta, o sí, pero si aceptáramos que las cosas que enseña Cristo y que no están de acuerdo con lo que el mundo hoy nos exige son cosas humanas y no divinas, estaríamos entrando de lleno en el relativismo. Porque cada uno, o juntos, la Iglesia como tal, diría, bueno, esto no es malo aunque lo prohíba Jesús, porque esto es fruto de las enseñanzas humanas de Cristo. Cada uno adaptaría el Evangelio a su conveniencia, a su necesidad. Y no hay que olvidar, fue Benedicto XVI el que lo dijo, no hay que olvidar que después del relativismo viene siempre la dictadura del relativismo. Primero te dicen, como pasó con el aborto, si no quieres abortar, no abortes, pero déjame a mí que sí lo haga. Primero te dicen, tienes que respetarme, tú puedes creer en lo que quieras, pero déjame que yo crea en lo que yo quiera. Y después te persiguen cuando no crees en lo que ellos creen y cuando te obstinas en decir que la verdad existe, que la palabra de Dios es palabra de Dios, que son palabras eternas que no pasarán nunca, que existe Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre y verdad plena. Cuando te empeñas en decir esto, el relativismo se convierte en dictadura del relativismo y viene inevitablemente la persecución. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.